del mundo colonial. En otro momento, en la era contemporánea, vemos entonces que hay una fortificación de fronteras, del desarrollo de tecnologías para el control de las poblaciones al servicio de para restringir los flujos migratorios, espacios geográficos utilizados como espacios de adversidad, como es el mar Mediterráneo o el desierto fronterizo entre México y Estados Unidos, donde las autoridades conocen perfectamente que son zonas de riesgo, zonas de muerte para los migrantes, y además de la militarización de las fronteras en diferentes lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, el reciente despliegue en la frontera sur de los Estados Unidos, que constituye una misión de guerra en nuestra alianza, ¿no?, con los Estados Unidos. Y la persecución de inmigrantes indocumentados a través del territorio norteamericano por guardias fronterizos profesionales de conformación de guardias fronterizos y los amateurs que se han sumado a esta cacería de inmigrantes en los Estados Unidos en el momento contemporáneo. Son medidas entonces que implican biopolíticas y necropolíticas, mediante las cuales, como dice Agamben, el soberano, en el uso de su fuerza despótica, instala un estado de excepción, suspende los derechos de forma selectiva, como ha sucedido en la Alemania nazi, y controla las formas de vivir y de morir de ciertos sujetos. Es entonces crucial seguir muy de cerca la última expresión del éxodo en el continente. Pasamos del éxodo venezolano, con millones de personas desplazadas, pero el último éxodo, el presente éxodo en el continente americano sería el que estamos viendo que se da desde los Estados Unidos, donde miles de personas han abandonado el país ante la amenaza de persecución, donde otros miles han sido deportados arbitrariamente o justificadamente, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses, y ante la cancelación súbita de permisos de asilados y refugiados y la negativa de todo derecho a juicio y defensa. Este éxodo contemporáneo amenaza con repetirse en otros países, como Chile, con la llegada de la extrema derecha, políticas fronterizas similares a las del presidente Donald Trump y su militarización de la frontera, modelos de fácil reproducción que se implementan de una forma sutil en otros terrenos, como en el europeo, de una forma mucho más sutil, silenciosa, pero hay mecanismos similares. Estas nuevas configuraciones de las fronteras y sus prácticas biopolíticas y micropolíticas de control migratorio de los niños es en el que los niños y los jóvenes se encuentran nuevamente y de forma aún más adversa en situación de riesgo. La infancia como un lugar de un gran sujeto migrante es sujeto de la representación del arte. Las obras literarias, fílmicas y artísticas abordadas en esta presentación dan cuenta de las adversidades que enfrentan los menores migrantes indocumentados. Se parte entonces de que una lectura que cuestiona lo interseccional, donde ser migrante tiene un nivel más profundo de adversidad cuando confluyen las condiciones de ser mujer, ser menor de edad, ser indígena, ser homosexual, o cuando varias de estas características personales forman parte del sujeto, actuando como formas multiplicadas de opresión sobre el sujeto. En el pasado, la producción cultural se enfocaba más bien a los migrantes adultos. Quizá conocemos películas o canciones populares como El Bracero Fracasado de las Jilguerillas, obras dramáticas de dramaturgos de mitad del siglo XX como Bustillo Sobre y Rosa Castaños, o el mismo Carlos Fuentes con obras como La Frontera de Cristal, que se suma a la narrativa de la migración, a los cruces fronterizos, pero siempre atendiendo a los sujetos adultos. Sin embargo, la interseccionalidad de los personajes implicaba lo femenino, lo indígena, lo provinciano, lo campesino, las clases bajas, sin que esto se extendiera a los infantes. Por supuesto, esto tiene que ver también con un incremento en la migración de las poblaciones infantiles en el mundo. Pero también un interés por observar estas poblaciones. Aunque no se puede señalar la existencia de una superabundancia de este tipo de obras que se centran en la infancia inmigrante, es importante ver que estos pequeños sujetos cruzan a pie
selvas como el Darién, el desierto, las fronteras, los espacios de muerte que representan México, en la frontera, como todo el territorio mexicano ahora como una frontera expandida. Ya no es una línea como la dibujamos en el mapa de 3.600 kilómetros de longitud, sino que todo el territorio mexicano es ya una frontera expandida. Así como el mar Mediterráneo, donde miles de niños intentan cruzar a bordo de pateras y cayucos cada día. La adopción de estos protagonistas en las obras artísticas implica otras formas de narrar, no solo en términos técnicos y artísticos, que es lo que veremos principalmente, pero también en la exploración de otra sensibilidad, otro punto de vista y otra focalización. Ante la necesidad de expresar la barrera que implica el peligro y la posterior inserción del sujeto migrante y transmigrante, aquellos que están en tránsito por un país como México, o del infante como inmigrante en sus comunidades de destino, la posición autoral se enfrenta a la compleja pregunta de Spivak, cuando pregunta, ¿puede el subalterno hablar? Que derivan otros cuestionamientos como, ¿es posible hablar con el subalterno? O, ¿cómo narrar la experiencia migrante desde una ubicación y realidad ajenas a las nuestras? Ante estas y otras dificultades, el trabajo artístico experimenta y se aproxima a la voz del sujeto subalterno migrante, infante, para mostrar estas infancias preguntadas y perdidas. Migrar implica una pérdida, un trauma, incluso en menor medida también para todas aquellas personas que migran, aunque sea de forma privilegiada y documentada, hay siempre un rasgo de trauma. Para Lacan, el trauma es lo imposible del sujeto, aquello que no puede decirse, aquello que no puede ser simbolizado, que no se puede nombrar. Entonces, esto lo considera Lacan como el trauma como lo real y traumático. Y esto puede observarse en estas obras que vamos a observar. Encontrar formas de sanación, de trascendencia del trauma, resulta necesario y el arte puede contribuir en este sentido. Gran parte del trabajo que se realiza en los refugios y albergues donde se encuentran niños y algunas veces con adultos de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos implica el uso de herramientas de expresión estética, dibujos, narración oral, escrita, etc. Algunos relatos de uno de los autores que observaremos, Juan Pablo Villalobos, en su libro, da cuenta de estos testimonios de menores que narran con papel y pluma su propio proyecto. Ellos sí son narradores de su propia experiencia. Sin embargo, estas expresiones de sujeto migrante y menor migrante se limitan a aquello que se produce en dichos refugios, y un arte emanado de estos espacios constituye una forma en que el subalterno, siguiendo la teoría de Spivak, puede hablar. No obstante, los escritores y artistas exploran otras vías para hacer hablar al subalterno. Otras veces otorgando centralidad al discurso del menor, otras mediante una narración más distanciada. En otros casos, la voz de estos menores desaparece junto con los migrantes adultos que pierden la vida en el peligro, haciendo necesaria la intervención artístico-autoral. Es decir, ante el silencio ocasionado por la muerte, la única posibilidad que queda entonces es la intervención artístico-autoral. Vamos entonces a pasar a observar unas obras artísticas que he seleccionado para esta ocasión y son creadas principalmente por escritoras y artistas latinoamericanos. La primera de ellas sería esta obra llamada Tell Me How It Ends, de 2016. Es el primer libro escrito por Valeria Luiselli en inglés, originalmente escrito en inglés y posteriormente traducido al español como Los Niños Perdidos. Es un ensayo en 40 preguntas, es un ensayo crónica, es un libro de no ficción compuesto gracias a su labor como traductora en en la Corte Federal de Inmigración en la ciudad de Nueva York. Y todos estos sujetos y estas historias que recopila o que escucha y traduce Valeria Luiselli dependen de estas traducciones y de su intervención depende de la deportación o la permanencia de estos menores. Las respuestas de los niños, de los niños a los que ella asiste, traduciendo, interpretando, se entrelazan y confrontan con otras reflexiones dentro del libro de la autora como madre de otro niño, como ciertamente como parte de un hogar con muchos privilegios, pero que
no responde el libro como tal no nos da cuenta de las respuestas de los menores indocumentados, sino que formula preguntas, más preguntas sobre estos otros niños migrantes. Entre las preguntas del cuestionario, les 40 preguntas que presenta el gobierno de los Estados Unidos, aparecen algunas como ¿por qué viniste a Estados Unidos? ¿Cuándo entraste a Estados Unidos? Etcétera. Entonces son preguntas, por supuesto, no todas ellas destinadas al entendimiento de un niño, por supuesto, no siempre destinadas al entendimiento de una persona en shock, ¿no? Bajo el trauma. Entonces aparecen estas preguntas seguidas por reflexiones de la narradora en primera persona sobre la brutalidad del sistema legal en sus interrogatorios a los menores, y con ello poder expone que no existe un hablar del menor cuando estén en estos interrogatorios, sino que existe un acto de violencia, una ejecución del biopoder que determina su permanencia o expulsión del territorio estadounidense. Ante esta deshumanización del menor migrante se evidencia los cuestionarios con interrogatorios de los niños perdidos. Surge también otra obra de la misma Valeria Lucelli, que es esta que tenemos ahí, es Lost Children Archive, traducida al español por Daniel Saldaña, Daniel Saldaña y por la misma autora como Desierto Sonoro. Esta ya es una novela de ficción, pero esta novela remite deliberadamente al otro libro. Hay una serie de correspondencias, hay unos trasvases, incluso se usan casi las mismas palabras en uno y otro de estos libros. Y en este libro es la historia de una mujer, la protagonista, la narradora es una documentalista sonora que reflexiona sobre su viaje familiar, sobre la maternidad, su inminente divorcio, pero también su trabajo como intérprete en el mundo ficcional, intérprete en la Corte Federal de Inmigración en la ciudad de Nueva York. En particular sobre el caso de Manuela, quien han enviado a sus hijos desde Centroamérica y cruzaron la frontera y después cayeron en manos del gobierno estadounidense, y de alguna forma son unos niños perdidos. Vamos viendo quiénes son esos niños perdidos. La unidad infantil entonces se introduce en la novela cuando los hijos de la narradora exponen desde su ubicación en el asiento trasero del automóvil, porque su novela es una novela de viaje, su perspectiva del trayecto, lo que miran, lo que escuchan, pero también sobre las notas periodísticas y en el radio, sobre la crisis humanitaria que se está viviendo en ese momento en Estados Unidos, que son entre el año 2016 y 2019. Especialmente les interesan a los propios niños de la protagonista, cómo son presentados mediáticamente por los medios como invasores, portadores de enfermedades, provenientes de países caóticos, etc. Se trata entonces de niños discutiendo el proceso migratorio de otros niños y sus posibles deportaciones. Hay en la novela un mecanismo metaficcional que permite dimensionar la realidad infantil a través de otra novela que se inserta en la diégesis principal. Hay una novela dentro de otra novela. Es un libro que se llama Elegías para los niños perdidos, el cual se supone que ha sido escrito por Ela Camposanto y ha sido traducido supuestamente por Sergio Víctor. Por supuesto, todo esto es parte de la ficción. Y esta novela, Las Elegías de los niños perdidos, son como se elegía si se trata de una cruzada de unos niños que entran en rebelión y que están cruzando los diferentes territorios en un país indeterminado, en un momento indeterminado, pero que podría ser Latinoamérica en el momento contemporáneo. Estas energías se intercalan con la historia del viaje en la familia y narran cómo cómo estos niños de las energías cruzan fronteras por vía terrestre, ferroviaria, a través de ríos, desiertos, selvas, y arriesgan su vida. Se lee cuánto falta, cuánto más para llegar a la orilla. La niña trataba de no bajar la vista, de no mirar el agua. Nomás voltea, se imagina ahogada, tragada por esa lengua larga y marrón que es el río. Fin de cita. Y en la otra orilla del río, el hombre al mando les ordenó hacer una fila india, y en fila penetraron la selva. En algunos casos, los niños cuentan esto con ingenuidad, pero siempre mostrando su desazón, su angustia y su dolor. Este punto de la narración de Lost Children Archive o
cielo sonoro. Las narraciones de los niños migrantes están contenidas en el libro de Elegías y son presentadas desde otra mirada adulta, en tercera persona. Sin embargo, hay un momento en el que, en la mitad del libro, en la segunda parte llamada Archivo de Ecos, donde la voz narrativa pasa al hijo de la protagonista, que era el narrador. Es decir, se cede la narración a su hijo y el hijo empieza a narrar para su hermana, que él llama Memphis, aunque no se declaran muy bien los nombres de ninguno, la historia de los niños perdidos. Y dice, esta es nuestra historia y la de los niños perdidos. Estábamos ahí y los niños perdidos habían desaparecido dentro de un avión en el cielo. Yo los estaba buscando. El niño se convierte entonces en narrador de las elegías, pero también de alguna forma son parte de ese grupo de los niños perdidos del que están hablando. La textura narrativa se trastoca y se vuelve más poética cuando habla el niño. Dice, por ejemplo, cada rayo de luna duermen niños, niñas, labios partidos, cachetes agritados, y el viento que castiga día y noche ocupan el espacio completo, tiesos y tibios, con cadáveres recientes, alineados en una solidera sobre el techo de la góndola del tren. Podemos ver entonces que hay una diferencia en la forma en la que narra el niño, que es un poco más poética, sí, pero también un poco, pues mucho más profunda, ¿no? Esta narración implica una historia y destinatarios diferentes. El niño detalla los momentos violentos de la migración de los otros niños perdidos, la violencia, los abusos en el viaje, etc. Entonces, los hechos en el mundo real, en el coche, en el viaje de esta familia, y los hechos dentro del mundo de las energías se trasladan. Entonces, Valeria Lucetti de esta forma confronta dos visiones de lo real, no solo textual, sino también visualmente. Y aporta también, hay otra parte que tiene que ver con un dossier fotográfico, que se supone que son las fotografías tomadas por el hijo con una cámara Polaroid. Y vemos a la pequeña, que tendría que ser la pequeña Memphis, la hermana menor a la que le está narrando los sucesos. Entonces vemos que se trata de una narración que incorpora diferentes medios, lo visual y lo textual, pero también, no lo pondré por falta de tiempo, pero también hay otros componentes de esta obra de Valeria Lucetti, como es este performance sonoro y una instalación sonora también, en la cual ella ha tratado y grabado el audio de los ferrocarriles, de los centros de inmigración en la frontera con los Estados Unidos, y ha hecho este tipo de performances y hoy instalaciones audiovisuales. Este es un performance en la Universidad de Harvard, en el Laboratorio de Arte de Harvard, y ahí mismo estaba también expuesta la instalación. Entonces es una obra que tiene que ver con diferentes elementos. Es una obra intermediaria dentro del libro, pero también es una obra transmedial que conecta la novela, la performance, el libro de no ficción y la instalación sonora. Y, por supuesto, sus temas importantes son la migración de la familia, la separación, la reunificación, el alcance de ese sueño americano. Y hay un yo autor adulto, pero también un yo autor infantil, y unas visiones infantiles y adultas que están siendo enfrentadas a lo largo del libro. El segundo libro que abordo este día es Yo tuve un sueño, de Juan Pablo Villalobos, el cual considero que es una polifonía de lo testimonial. Juan Pablo Villalobos escribe publica este libro que se compone de varios textos en prosa que dan testimonio. Son testimonios que Juan Pablo Villalobos ha recabado en diferentes centros de atención a niños inmigrantes que están por ser enviados con sus familias o deportados. Y el trabajo con Pablo Villalobos implica un trabajo desde de la no ficción hacia algo de no ficción. Y dice en la introducción, en la advertencia del libro, este es un libro de no ficción, aunque emplea técnicas narrativas de ficción para proteger a los protagonistas. Entonces, además de esta función protectora de las identidades de los niños, hay una cierta reconstrucción narrativa que crea arcos narrativos, que crea movimientos en el tiempo del discurso, analepsis, prolepsis y elipsis,
que generan tensión narrativa. Es decir, no solamente está entregando las mismas transcripciones de los testimonios, sino que está dando un carácter narrativo y literal a estos testimonios. Y hay varios protagonistas que incluso transitan a través de estos 11 relatos que tenemos listados ahí. Estos son los protagonistas, y Santiago y Daniel están en dos textos separados a lo largo del libro. El otro lado es el otro lado, y cómo si vamos ahí. Esto ayuda a crear una forma de fragmentación testimonial, pero también a construir un arco narrativo que inicia en la página 20 y que termina en la página 80, ¿no? Y que crea tensión y crea una obra literaria, no solamente una obra testimonial. Entonces, hay un énfasis en el peligro de cruzar a México en la cartografía mexicana, y las voces de los niños tienen esta subjetividad, ¿no? Dice, lo que más me daba miedo del trayecto era México, las cosas de los cárteles, cosas así. Y en otro momento alguien más dice, me atraparon en Coatzacoalcos, los Zetas, los de la última vez. Bien, entonces es una colección testimonial, pero va generando una polifonía infantil con todos estos personajes que tenemos listados ahí, y en sus narraciones dan cuenta de lo inhóspito de estos lugares de encierro, como la hielera, que es este lugar donde hay una aire acondicionado a una temperatura súper baja, y por supuesto no hay lugar para que estos niños puedan estar ahí, ¿no? Esto es más o menos como se ven estos centros de detención de los migrantes, y son formas, decimos y podemos decir que son formas de biopolítica y necropolítica sobre los menores migrantes, ¿no? A propósito de estos sitios, en el arte contemporáneo ha habido varias intervenciones. Por ejemplo, esta que se titula ¿Cómo construir una protesta? Y es una lista de materiales para hacerlo uno mismo e intervenir en la ciudad. Lo que han hecho es, con el apoyo de la Asociación Raíces, han creado estas intervenciones en las calles de la ciudad de Nueva York, en las cuales estos elementos conforman algo que simula ser un niño, unos tenis, un cuerpo, y una jaula, ¿no? Y ha creado esta intervención urbana que se titula Ningún niño dentro de las jaulas. Y con esto, por supuesto, quiere interpelar a la población de forma directa en las calles de la ciudad de Nueva York, ¿no? Es una obra relacional porque interpela a los transeúntes sobre la realidad migratoria de su propio país. Bien. Y otra obra también que parece importante que podemos comentar, esta se expande a la idea de la familia, pero bueno, hay una menor en este caso, es la performance y luego la instalación de Regina José Galindo, que es una performer guatemalteca, y esta es su obra llamada America's Family Prison. Y en esta prisión, Regina se ha introducido junto con su familia durante 24 horas, han sido videograbados, y además de esto, puede verse, hay una cámara de vigilancia como que siempre está activa en este tipo de casetas. Estas son cárceles privadas que ciertos contratistas estadounidenses producen para el gobierno estadounidense, es decir, es parte del negocio de la inmigración de la migración en los Estados Unidos. Y después ha sido expuesta esta obra en una galería de arte en San Antonio, donde los espectadores pueden ir y asomarse a ver qué está sucediendo ahí. Hay también una relación con el espectador, pero también una relación en la que el espectador se vuelve mirón, se vuelve uno más en el proceso de vigilancia de las familias que han sido desplazadas a estas casetas. Okay. En lo que con respecto al cine, quería mencionar esta obra cinematográfica de Diego Quemada Díez, que se titula La Jaula de Oro, y es la historia de 4 niños, Sara, Juan, Chaú y Samuel. Y estos niños vienen de Guatemala e intentan llegar a Estados Unidos, y estos protagonistas
se narra la película su periplo, las dificultades, y aquí los adultos son quienes imponen la fuente de adversidad para los menores. Son quienes usan y abusan de estos niños, quienes trafican con ellos, entonces hay una relación de casi dicotómica total entre adulto menor y adulto y menor. Pero no es absoluta porque también hay otros adultos solidarios, estas personas que a un lado del tren lanzan comida a los migrantes. Hubo otros personajes que muestran simpatía por estos niños a lo largo de los miles de kilómetros que recorren para llegar a la frontera del norte. Sara es una única personaje femenino está transitando de la niñez a la adolescencia y ha incorporado cambios corporales, tiene que seguir su pecho para ocultarlo y pasar por un chico, pero en algún momento de la historia es raptada por narcotraficantes que la reconocen como una chica, aunque esté vendada, y la raptan para su tráfico, por supuesto, tráfico de menores, tráfico de blancas. Y la película entonces muestra algunos aspectos de interseccionalidad de los menores migrantes. En este caso es lo que respecta a la interseccionalidad de la chica como migrante, menor y mujer, pero en otros casos, como el caso de Chaúl, es un niño que es indígena tzotzil y tiene comunicación porque no hablan español y es relegado incluso por los mismos miembros de este proyecto, de estos cuatro chicos. Es importante que en esta película haya un casting hecho por los mismos migrantes, que no son actores profesionales, y por otra parte, en cuanto a lo cinematográfico, hay una juxtaposición de imágenes entre lo que están ensoñando los personajes, ver la nieve, por ejemplo, y la realidad, ¿no? Ahí juxtapone la ensoñación con la realidad brutal. Y también hay un uso de gran plano general que muestra lo pequeño que es la figura del individuo, del niño migrante, ante el vasto territorio que tiene que atravesar. Es decir, que hay algunas decisiones cinematográficas que son importantes, que tienen que ver con el encuadre, con el tipo de composición, y por supuesto, en muchas ocasiones se ve el tren, la bestia, que lleva su carga y sobre su carga a estos migrantes, ¿no? Hay alrededor de 300 extras y todos son migrantes reales, ¿no? Que el director ha logrado trabajar con ellos como actores profesionales en el caso de los cuatro protagonistas. En esta cinta también hay grandes silencios, son escasos los diálogos también, y entonces ante esos grandes espacios también, ese pequeño del sujeto infante migrante, también hay unos silencios prolongados que tienen que ver con la forma de procesar el camino. Y estas son algunas imágenes. Es la ensoñación del sueño americano, como se llama, una bandera al fondo del lado derecho, la mano del chico migrante, algunas otras formas de compartir o de manifestar su anhelo por llegar a los Estados Unidos, escenas de violencia en Latinoamérica, por supuesto, y el sistema legal en México como opresor también de estos migrantes indocumentados. Y bueno, escenas de amistad después de todo de estos migrantes. Y este es el momento en el que uno de ellos llega al otro lado, a los Estados Unidos, y se convierte en un trabajador, ¿no? A su corta edad, o en su infancia truncada o negada, se vuelve un trabajador, como decía Julia Cristeva, ¿no? Y bueno, escenas de muerte de algunos de ellos. No quiero dar más spoilers. Entonces, es importante observar qué es el niño migrante, qué es el niño migrante, qué es el niño indígena migrante, y ver estas cartografías de adversidad, pero también cartografías de hospitalidad, ¿no? Aparece el padre Solalinde, que es una figura para los migrantes en su paso hacia los Estados Unidos, una figura muy histórica, y entonces, estos son esos elementos. La última obra en la que voy a detenerme es el sueño
de La hija del jaguar es una obra de cine, pero hay muchos más ejemplos de cine, pero me interesaba presentar este porque es una obra de cine de realidad virtual. Este cineasta es un joven cineasta mexicano y ha producido esta obra con apoyo de varios festivales de cine, que principalmente ha tenido el apoyo del Festival de Cine Neoyorquino de Tribeca y también hay un gran boom por obras de cine de realidad virtual en festivales de cine de arte como son Cannes y la Bienal de Venecia, que a partir de 2017 se están generando este tipo de sesiones o festivales en paralelo al festival, a la Bienal de Arte y a la Bienal de Cine en estos países, en estas ciudades europeas. Salazar Caro considera que su trabajo es un documental surreal de realidad virtual. Y un antecedente podría ser un documental inmersivo similar que se llama Las nubes sobre Sidra y es creado para representar un campo de refugiados sirios, donde Sidra es la guía y en primera persona va narrando cómo se construye el campo de concentración, el campo de refugiados, cómo es su día a día, cómo es comer ahí, dormir ahí, estudiar ahí. Y en el contexto latinoamericano hay otro ejemplo que sería Cruzada o Cross de Juan Pablo Giles. Es un proyecto narrativo inmersivo transmedia que utiliza cine en 360 grados para generar sensibilidad sobre la movilidad humana en el desplazamiento venezolano de las décadas pasadas, de la década pasada. El sueño de la hija de Jaguar, entonces, es un recorrido de una niña maya ante la devastación de su pueblo, ante la violencia en Centroamérica, y tiene varios capítulos. Uno es Home, Casa o La Jungla, otro es Raíz o Éxodo, y el trabajo está incompleto. La niña es una imagen que aparece y que se espectraliza a lo largo de la historia, narra en primera persona cómo ha experimentado la violencia en Centroamérica que ha llevado a un éxodo forzado de sus parientes, sus vecinos y de toda su comunidad. La niña se llama Chick y narra esta historia entonces en primera persona, en voiceover. Eh, escuchamos su voz y este tono que utiliza evoca un tono mitológico, vinculado a la creación, por ejemplo, al Popol Vuh, a ese momento de creación del mundo. Sin embargo, ella estaba usando este discurso similar al del Popol Vuh para hablar del fin de su propio mundo. Por otra parte, entonces, este cine de realidad virtual permite mover, bueno, puedes ver en YouTube, está disponible en YouTube, y permite al espectador moverse, sea con unas gafas o sea con su propio teléfono, a través del espacio y ver en 360 grados lo que está sucediendo. La narradora se recoloca en distintos lugares y el espectador es libre. Entonces, es otra forma de espectador, que es un espectador que tiene más libertad que el espectador del cine convencional y se considera que este tipo de espectador, este tipo de cine que está surgiendo, que está creciendo en el mundo, crea otras interacciones y que permiten también atender de otra forma las problemáticas sociales a través del cine. Y entonces es un espectador distinto, un espectador posthumano, un espectador tecnificado, con la tecnología incorporada a su cuerpo, pues son los niños. Y la idea es que pueden crearse nuevas formas artísticas, nuevos discursos, pero también otras formas de relacionarnos con la alteridad gracias a estas obras inmersivas. Este es el proyecto de la Universidad de Barcelona, se llama La máquina para ser otro, y la idea es que están analizando sobre temas como racismo, migración y género y discapacidad, cómo es ser otro, o si se puede generar empatía a través de estos dispositivos para entender qué es ser del otro. En este caso sería el migrante de que estamos hablando. Entonces, es una forma en la que se corporeiza al espectador. Las artes entonces forman
no crean espectadores que pueden actuar dentro de estas narraciones, están encarnados y pueden sentir su presencia dentro de este espacio que están observando. Bien, entonces paso a las conclusiones de estas obras observadas. Eh, las obras literarias, fílmicas y artísticas analizadas han dado cuenta de algunas expresiones de los menores, los sujetos menores como sujetos migrantes, como dobles sujetos que son dobles subalternos. Hablábamos de subalternidad, pues son dobles o triples subalternos en el entramado interseccional. A pesar de la existencia de estas obras centradas en menores y de muchas otras, la tendencia predominante continúa siendo la creación de narrativas migratorias protagonizadas por adultos. Persisten así perspectivas que soslayan la abrumadora presencia de menores migrantes, frecuentemente no acompañados, que es un término de la legislación estadounidense, menor no acompañado, y como se evidenció en las obras exploradas. No se trata de reducir a estos menores a cifras, sino de exponer sus identidades de forma próxima, atribuyéndoles nombres, historias de vida y voz. El trabajo artístico de estas obras se ha centrado en visibilizar infancias inmigrantes, la destrucción de la vida y la creación de generaciones afectadas por un peligro plagado de peligros. Asimismo, se ha destacado diversas vías para conformar las narraciones de las infancias migrantes, con énfasis en la individualidad de la experiencia. En el trabajo de Juan Villalobos, por ejemplo, el testimonio es la vía elegida para reducir la interferencia y procurar dar paso a la posibilidad de hablar del menor subalterno migrante, o que el propio subalterno migrante hable. En Desierto Sonoro de Valeria Luiselli se observa el abandono de la protagonista narradora a mitad de la novela para permitir al menor, al personaje menor, renarrar su propia perspectiva del peligro, su vida y la experiencia de migrantes propias y ajenas. Frente a la polifonía creada por Villalobos, cabe situar el silencio y la incomunicación en varias escenas de la película de Quemada 10, un silencio acompañado por grandes planos generales que convierten al menor en cuerpo e identidad ínfimos en su peligro. Nuevas formas y nuevos medios cinematográficos se ponen en acción para las realizaciones de las infancias migrantes, como el cine de 360 grados y realidad virtual e inmersiva que practica Salvador Caro, y destacando entonces la búsqueda por aproximar incluso de una forma inmersiva al espectador. Los nuevos medios permiten formas discursivas artísticas que se exploran de manera incipiente, como bien ante la urgencia de centrar al infante migrante en la experiencia adversa y traumática. Las estrategias disímiles del silencio o de la voz testimonial buscan confrontar la deshumanización del menor en la crisis humanitaria que representa la migración contemporánea. Las obras han dado cuenta del territorio mexicano, latinoamericano y estadounidense, es decir, todo el continente, donde se ejerce el poder, tanto el poder como el necropoder, habitado por un estado de excepción permanente con forma de la colonialidad contemporánea, es decir, de la pervivencia de las dinámicas coloniales del despojo adoptadas como lógicas del capitalismo tardío. Se han mostrado las obras los distintos dispositivos de envío y necropoder, como las cárceles, las fronteras, las cárceles familiares, las hieleras, las condiciones decididamente inhumanas, las fronteras hipermilitarizadas, los campos de refugiados y centros de concentración de inmigrantes indocumentados. Los sujetos subalternos, migrantes e infantes, vistos a través de estas obras artísticas, dan cuenta de una crisis migratoria contemporánea que reclama al espectador su aproximación y el reconocimiento de proximidad entre las realidades de estos menores migrantes y el resto de la población. La crisis migratoria está lejos de quedar atrás, nuevas formas, nuevas fronteras y valles se erigen, se solidifica la presencia militar para hacer infranqueables los accesos a las naciones, los discursos de odio a sujetos subalternos migrantes se radicalizan desde los medios de comunicación, la agenda política y la opinión pública. El arte, por su parte, impulsa a reconocer las infancias de este entramado de destrucción social antimigratoria, lo que implica buscar alternativas de salvamento para miles de personas pertenecientes a las generaciones venideras en todos los puntos del mundo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Diría que tu conferencia nos recordó cómo
no es posible hablar, leer y escribir sobre las infancias y la migración o las infancias en general sin, o sea, sin recordar también el marco, ¿no? Eso que tuvimos como el caos, el desastre mundial, ¿no? Y que finalmente es esto que también se menciona como interseccionalidad, ¿no? Es decir, la cuestión que el análisis no puede no pasar por cuestiones que son sociales, económicas, de raza, de género, etcétera, ¿no? Y entre las muchas preguntas que quisiera hacerte, pero hay muchas también en el Zoom, y a lo mejor aquí también, me gustaría como, bueno, hacer un comentario, una pregunta. El comentario sería sobre esta categoría de Agamben, del estado de excepción, ¿no? Me pregunto si hoy en día ya no se haya vuelto de alguna manera obsoleta y de alguna manera como etnocéntrica, ¿no? Sobre todo ya que estamos en una actualidad donde hay un nivel de violencia geopolítico cotidiano, ¿no? El continente americano, o bueno, lo que arriba no considera América, pero que geográficamente se sigue llamando el continente americano, el continente asiático, el siempre olvidado continente africano, etc., ¿no? Entonces me pregunto si seguir usando esta categoría de alguna manera nos sigue justificando el capitalismo o el neoliberalismo que está detrás de eso, ¿no? Y bueno, la pregunta sería, bueno, no sé si esa también fue pregunta, pero la otra es, me pregunto, ¿no? ¿Tú crees que estas narrativas que ponen en el centro de la migración a los niños, ¿no? ¿Qué herramientas tienden a usar, ¿no? Para darle voz? Por ejemplo, en el caso de la novela de Luis Haley, ¿no? Donde el niño no es el protagonista, pero tiene su parte de protagonismo. Entonces ahí podría ser un primer recurso, ¿no? El cambio de punto de vista. Y no sé si es correcta la observación, que pero cuando habla el niño directamente, ahí hay como la necesidad de un filtro, que puede ser lo de la fotografía, que por otra parte podría ser también testimonial, pero también ser un filtro, o lo de la ficción, ¿no? Entonces, básicamente, sí, esa sería la pregunta. Si tú has detectado que para narrar a niños y con esta doble otredad, ¿no? Como tú decías, del migrante, ¿has detectado algún recurso en particular? Ok, gracias por la pregunta, Piaggio. Creo que, bueno, Agamben, todos estos teóricos y filósofos, sociólogos, son bastante lícitos, aunque muchos, un sector de la población crean lo contrario. Y creo que al final, después del paso de unos cuantos años, vivimos esos escenarios que estos filósofos y pensadores nos proponían, que estaban sucediendo y que se exacerbarían, ¿no? Vivimos en la era del espectáculo que proponía Debord, y ahora no hay una duda de que esto es una sociedad de espectáculo, ¿no? Los presidentes, los gobiernos actúan incluso a través de estos espectáculos, ¿no? Milley, Trump, etc. Y entonces el término de estado de excepción, este concepto jurídico, ha estado, lo que nos dice Gaben es que ha estado presente a lo largo de la historia y que en ciertos momentos, bueno, con los romanos, por supuesto, pero responde a unas dinámicas de poder concentrado, como es el Imperio Romano, pero después los recoloca en esta historia que traza con el régimen nazi, y ahora podemos verlo, y nos dice Agamben, esto que estamos viendo es parte también de las dinámicas de la acumulación del poder del capitalismo, y conforme siga creciendo este poder del capital, también crecerá el uso del estado de excepción. Y por supuesto, eso es lo que estamos viendo, porque nos decía Agamben que el estado de excepción se expandiría a otros territorios, afectaría, porque puede ser selectivo, como en el caso de los judíos, ¿no? La población judía selectivamente era a la que se dirigía estas formas de poder, de uso de sus vidas,
de control de sus vidas y, por supuesto, de sus muertes, ¿no? Entonces, como puede localizarse a disposición del enemigo, esta es la idea, hay un enemigo doméstico. Entonces, este enemigo doméstico van siendo varios enemigos domésticos en diferentes naciones, en diferentes momentos, y estamos viendo entonces su empleo simultáneo a través de todo el globo, ¿no? Con diferentes caras, con diferentes argumentos, pero siempre detrás de esta idea de protección, de uso de una posibilidad que tiene el soberano de proteger, ¿no? Esta es la idea de conservar el estado de las cosas. Y sobre la idea de cómo, cómo presentar una narración desde una perspectiva de un sujeto, de un menor, es interesante entonces que hay estrategias como las que hemos visto, y en el caso de Valeria Luiselli, creo que es una estrategia que funciona en múltiples momentos o simultáneamente en varios momentos a lo largo del libro. Una de ellas es soltar la narración, ceder la narración y volverse secundaria en la segunda parte, volverse un personaje secundario de la narración del hijo, eh, diluir la narración, ¿no? La veracidad de las cosas, porque el punto de vista puede contradecir al de la madre, ¿no? Al de los adultos. Y el lector, por supuesto, está en medio de esta disyuntiva, ¿no? ¿Cuál es la versión de la realidad que estamos adaptando? La versión de la madre como sujeto, como un adulto, y un sujeto educado que es capaz de narrar su propia experiencia en un viaje, en su familia y en la migración de otras personas, o si nosotros nos vamos a asociar más bien con la perspectiva infantil, que ya dijimos es más poética, es más ambigua. Y el otro elemento que está usando Luiselli es que está confundiendo por lo menos estos tres elementos. La versión de la protagonista, la versión del niño que se vuelve el protagonista, el hijo, y la versión del texto que se supone que existe, ¿no? Que son las elegías de los niños perdidos. Entonces, hay un tránsito en el cual no hay ya una narración que tenga un valor superior porque han quedado, eh, sí, han quedado sin una hegemonía sobre las otras narraciones. Ninguna narración se convierte en la principal ya, sino que todas son versiones de una misma realidad y los sujetos, los personajes reales se traslapan en estos mundos ficcionales entre la realidad, el libro y la imaginación del niño o la narración del niño. Entonces, creo que son estas estrategias y Juan Pablo Villalobos decía que en su caso él quería conservar ciertos rasgos de la oralidad, ¿no? Por ejemplo, de estos testimonios, el orden, el énfasis, y él reconocía, en una conversación, reconocía que hay unas frases que yo hablaba de cómo se hace más literario el testimonio, pero él hablaba de cómo ya el testimonio por sí mismo es ya literario, ¿no? Como hay una voluntad de narrar y una poetización dentro del mismo shock que están viviendo los sujetos, los niños que están en estos refugios, ¿no? Entonces, creo que este uso de la oralidad, del testimonio, es una de las estrategias eh, más adecuadas que media, que crea una obra literaria, que mantiene la tensión narrativa, que crea arcos narrativos, que crea una estructura narrativa, pero también conserva la propia voz de los niños, ¿no? Entonces, creo que estas son algunas. Sí, muchas gracias. Y aparte sobre la cuestión que decías tú de literatura o ficción, creo que ese tipo de literatura propone también romper, ¿no? La rigidez de esta separación, ¿no? Y que es algo que me parece muy interesante porque se usa muchas veces la ficción como una forma de invalidar, ¿no? La verdad, aunque
extradiegética, aunque literaria, ¿no? Pero que nos apela a todos, ¿no? Porque apela al mundo donde nosotros vivimos. Perdón. Voy a leer unas preguntas o unos comentarios mientras que se animen ahí en quien nos sigue virtualmente o quien nos acompaña aquí. Primero hay un comentario que dice: la visibilización de la migración, la violencia, la movilidad forzada en la literatura infantil y juvenil es un primer paso para abrir espacios a la identificación, a la escucha de esas otras infancias. Queda en nosotros como adultos, promotores de lectura, poner al alcance esos textos y abrir la conversación al respecto. Y una pregunta que dice, otra pregunta dice: me gustaría preguntar al especialista si, dado el contexto actual, el AES de Trump cambiará la narrativa sobre la migración, y si considera que la literatura y cine sobre migración sirven para abrir conversaciones o tienden a ser más testimoniales. Sobre el primer comentario, sí, me parece que sí es, que sea una utilidad. O sea, muchas veces pensamos que el arte no tiene utilidad, pero hay otras prácticas artísticas que sí reconocen que pueden intervenir en la sociedad, como la intervención en la calle, estas instalaciones, pero no solamente estas formas evidentes de intervención social y de relación, interrelación directa con los transeúntes en la ciudad de Nueva York pueden servir. También la literatura, aunque no de forma evidente, puede ser una obra relacional. Y, por supuesto, es nuestra misión no solamente criticar la literatura y analizarla, sino, como menciona, llevarla a otros espacios, ¿no? Y sobre la otra pregunta, no sé cuál será el futuro de la política migratoria del presidente Donald Trump. Ciertamente ha habido cambios, pero quizá, bueno, las políticas migratorias con otros presidentes del otro partido ya eran brutales. Todo lo que estamos leyendo de Valeria Luiselli y de Juan Pablo Villalobos y las películas que estamos viendo corresponden a los dos gobiernos, de demócratas y de republicanos. Así que la realidad de los Estados Unidos y su política migratoria es más o menos la misma, simplemente que en el contexto del presidente Trump y más en este mandato, es evidente, ¿no? No trata de ocultar nada, no es política, no diluye nada de lo que se está haciendo. Y por supuesto ahora es más evidente cómo actúan estas fuerzas de protección de las fronteras del AES en los centros urbanos, en todo lugar. Es difícil saber hacia dónde se dirige, pero sí, sí, no creo que haya mayor mesura, porque el gobierno actual no se caracteriza por la mesura, ¿no? Sí, gracias. Sí. Digamos que desde la literatura no tenemos esta necesidad o preocupación directa de pensar al futuro, esto que tocaría la política, ¿no? Pero generalmente, implícitamente, estas narraciones no son pedagógicas. Yo diría, no sé si tú crees que son pedagógicas, definitivamente diría que no lo son, pero sí no, nos cuestionan, ¿no? Es decir, más que darnos unas respuestas, nos invitan a buscar preguntas. Y bueno, aquí también citan las crónicas narrativas periodísticas como un medio en el cual se habla de los niños y la migración. Se cita el libro de Marcel Schauff, La cruzada de los niños, no sé si lo pronuncié bien. Y, y una otra pregunta que dice: esas narrativas y textos literarios, ¿en qué foros mundiales difundir para movilizar políticas migratorias humanas y la sensibilidad de las personas que conviven con migrantes? Ok, ¿cómo funciona la sensibilización de las poblaciones? Fíjate, mi experiencia es que las obras literarias y las obras artísticas están ahí, pero que falta una conexión, un facilitador, digamos, un enlace entre estas poblaciones. Y por supuesto también requiere de una disposición del otro a escuchar esto, ¿no? Nadie quiere escuchar, por supuesto, aquello con lo que no está de acuerdo.
Así que es complicado, no solamente es la obra artística por sí sola, ni un facilitado, sino todo un entramado de relaciones que tienen que darse. Pero es importante, yo he enseñado este curso, un curso de migración en la literatura de las artes y el cine latinoamericano e ibérico un par de veces y, y creo que falta también esto, ¿no? Sistematizar la presentación de estos contenidos, llevarlos. En mi caso era sencillo porque correspondía a un seminario en una universidad en los Estados Unidos. Entonces, faltan entonces esas estructuras que permitan mover todos estos contenidos y generar la discusión entre las personas que así estén dispuestas y por supuesto respetando a quienes no estén dispuestas, ¿no? Porque la confrontación directa nunca funcionará, ¿no? Pero creo que se necesita una perspectiva de divulgación, una perspectiva educativa, contenidos que están haciendo falta para entender nuestra realidad. En México mismo hay un rechazo absoluto a los migrantes por la mayor parte de la población, ¿no? En el momento contemporáneo, los migrantes venezolanos, los haitianos, encuentran dificultad aunque tengan la posibilidad de estar permanentemente o temporalmente en el país, pero encuentran el rechazo de la población. Entonces, no es tampoco una realidad que solo está funcionando en los Estados Unidos o en Europa porque sean más racistas o menos racistas que los mexicanos y los latinoamericanos, ¿no? Entonces, la sensibilización tiene que ir hacia todos los espacios, no solamente al espacio estadounidense o al europeo, sino también al propio espacio mexicano y latinoamericano para entender qué es lo que estamos haciendo y que nosotros mismos como ya subalternos, sujetos del tercer mundo, de los países subdesarrollados, podemos tratar de entender cuáles son las dinámicas económicas, políticas que ahora están llevando a estos sujetos venezolanos, a estos sujetos haitianos, cubanos o guatemaltecos a salir de sus países, pero que todos podemos ser migrantes, ¿no? Que ellos son en este momento, en otro momento fueron los irlandeses, en otro momento los alemanes hacia los Estados Unidos. Es decir, que migrantes somos y en el camino andamos, ¿no? Nunca sabemos cuándo nuestra nación se convertirá en una nación migrante, ¿no? Sí, muy de acuerdo, Gerardo. Y bueno, y agregaría nada más que el valor de la literatura, si queremos, está en darle un rostro y un nombre a esta persona migrante, ¿no? Y en este sentido es un poco contradiscursivo respecto a las narraciones hegemónicas, ¿no? Que nos hablan de masas ingestionables y que nos dan miedo, ¿no? Y en cambio, esas mismas obras que tú mencionaste, o como la que mencionaste al principio, la de Rodrigo Balán, el libro Centroamericano de los Muertos, que además es muy fuerte porque nos habla de una violencia, como tú decías, adentro del país de México, ¿no? Entonces, no una violencia de alguna manera lejana, ¿no? Y bueno, creo que aquí podemos terminar. Muchas gracias a quien nos ha acompañado en presencia y virtualmente. Antes de hacerle el último aplauso, como se merece el doctor Gerardo, nada más anuncio que la siguiente conferencia será en línea, ya que la profesora nos hablará desde Argentina, nos hablará de la literatura de los hijos. Los hijos se refiere a los hijos de los desaparecidos, ¿no? Y justamente estamos a 50 años de la dictadura argentina, así que no se lo pierdan, estén pendientes por favor de los correos. Y bueno, ahora sí, muchísimas gracias Gerardo, tú merecido.